Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño presente, transmitiendo, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad que está plasmada en el texto sagrado, que se fue inspirada por el Espíritu y que está plasmada en Revelación, y que parte de ellas he tenido una iluminación por parte del Espíritu Santo, que fue quien la inspiró, que viene siendo el entendimiento de lo que está escrito en Revelación. Doy gracias al Dios eterno, a mi Padre celestial. Doy gracias al Teantropos, al Dios hombre, mi hermano Jesús de Nazaret, quien está sentado a la diestra del Padre. Doy gracias al Espíritu eterno que está morando en mí, que me escogieron para esta ardua tarea y tan gran responsabilidad que es exponer, presentar las verdades del reino eterno, diluidas, ya entendidas, ya iluminadas, con sabiduría, con prudencia, en forma diluida, para que los que me están escuchando, esa gran plataforma que está allí detrás de esta pantalla, de esta cámara, de estos micrófonos, esa gran iglesia que está allí, son las que Dios me llamó a pastorear, entendiendo el pastorado como proveer alimento, como enseñar, como instruir, como formar un carácter. Doy gracias al Eterno que me da esta gran responsabilidad. Pablo lo llama supremo llamamiento, o sea, el más grande de los llamados. No hay un llamado más grande en este mundo que el que Dios haga. Por eso Pablo lo llama supremo llamamiento, porque el llamado está en proporción directa a la grandeza del que llama. Si el que llama es grande, es inmenso, es eterno, el llamado que hace es supremo. Por eso Pablo lo caracteriza como un supremo llamamiento. Formo parte de uno de ellos, el ser maestro de la palabra. Constituyó 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, de los cuales en el área de la maestría está el maestro del Señor. Estamos desarrollando tópicos de un tema, que el tema en sí es gigante, es grande, tiene que ver con la santidad genuina, la santidad verdadera, la santidad absoluta, esa santidad que viene de parte de Dios. Y que sí tenemos capacidad para alcanzarla, por lo menos para vivir un 95% en santidad. Porque Dios nunca te va a pedir que hagas algo si no lo puedes alcanzar. Si no te dice que seas santo, porque Él es santo, es porque Él sabe que tú lo puedes lograr, que tú y yo lo podemos lograr. Excusas, así nosotros lo titulamos, excusas que damos a menudo para no vivir una vida en santidad. Las presentamos en el primer estudio, las debatimos todas, las tiramos por tierra, tal como Dios me encaró y me enseñó y me hizo entender por el texto sagrado que estaba equivocado en esas 4 excusas que daba. Pues fue debatido, fueron debatidas, fue confrontado por el Señor. El Señor me demostró que yo tengo la capacidad, como tú la tienes, de vivir una vida en santidad, por lo menos un 95%. ¿Por qué no lo había logrado? Porque no me daba la gana. Pero todo no está el vulgo, no la obscenidad, el vulgo, no me daba la gana, punto. Ahora estamos dando razones que me van a llevar a mí que me van a impulsar a motivar, a inspirar, a tener el más grande deseo de ser santo, de no prestarle atención a las ofertas
que el mundo y que las tinieblas me ofrecen, que van en contra de los principios del reino. A no ceder ninguna oferta que viene por causa de la tentación. Razones hay, las dimos. Hablamos del amor, primeramente la primera razón la presentamos, que es el amor, y enseñé que si nosotros amamos a Dios de verdad, conocemos lo que es el amor, las características del amor, la naturaleza del amor, de lo que presenta Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, de lo que es, de lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de ser, hablando Pablo de la naturaleza del amor. Y la entendemos y la estudiamos y la ingerimos y conocemos esa verdad. No hay excusas, no hay excusas, no hay excusas. Una persona que ame a Dios o a un ser, pues está dispuesto a entregarlo todo por ese ser que ama y por todo aquello que tenga relación con ese ser. En el caso de Dios, no hay nada que tú te motive, te lleve, te impulse, te obligue a hacer en contra de ser que amas. Hablamos de la honra, hablamos de lo que es el valor de la honra, la fuerza y el poder de la honra. Hablamos de lo que es el ser agradecido. Y tocamos ahora el cuarto, que es el propósito, por propósito. Ahí quedamos, vamos a la otra. Pero antes de entrar en la otra razón que me va a motivar a mí a ser santo, quiero terminar, enlazar, empatar, darle una mayor explicación a esto que el apóstol Pablo presenta. Una verdad en relación al propósito eterno. Decía, se lo dije, que nadie nace con propósito. Usted nació para un propósito. Una vez que usted está en la congregación, en el seno de la iglesia, usted es miembro del cuerpo de Cristo, tiene una función en el cuerpo. Usted descubre el para qué, entonces tenemos en la iglesia gentes con propósito. El perder el propósito de Dios en la vida es perder la vida misma. Lo que le da sentido a la vida es el propósito de Dios. Una persona que no tenga visión es un advenedizo, es un nómada, es un barco a la deriva, no tiene rumbo. Una persona que no tenga una visión, pues cualquier camino le sirve. Usted me pregunta, o yo le pregunto a usted, ¿para dónde vas? Usted me dice, no sé. Yo le digo, bueno, cualquier camino te sirve, porque tú no sabes para dónde vas. Me dices para dónde vas, te digo por dónde debes de conducirte. Pero si tú me dices, no sé, quiere decir entonces que cualquier camino te sirve. Vulgarmente eres un delincuente en la tierra. Eres un delincuente en el cuerpo de Cristo. No tienes función, estás muerto, estás inerte. Eres como una prótesis en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes lo que es una prótesis? Sea lo que sea una pierna, una mano, un ojo, A o B, tiene sus funciones en el cuerpo, por decir algo, pero no le duele el cuerpo, no siente dolor, es una prótesis en el cuerpo, así de sencillo. Ahora, escucha, y con todo y que es prótesis, tiene funciones, fíjese eso. ¿Cómo será comparado a aquel que forma parte del cuerpo, pero que no sabe para qué fue llamado? Lo que la gente no sabe y no entiende, el creyente, los hijos de Dios, y yo quiero que usted por favor preste atención a esta verdad. Señores, no estamos jugando al Evangelio. El Evangelio no es un juego. El Evangelio es un programa de Dios. Es el desarrollo y la implantación del reino de los cielos en la vida de los hombres. Es un mensaje cristocéntrico. El Evangelio no es un hueco, una secta para que te metas y te salgas. No. El Evangelio encierra un mensaje de reino que tiene su raíz principal es la persona de Jesucristo, su fundamento, su información principal es la persona de Jesucristo para establecer el reino en la vida de los hombres que están perdidos. Presta atención a esto, no estamos jugando. Lo que la gente no sabe, muchos que están allí en el seno de la iglesia sin hacer nada,
Los que hacen planes y proyectos para pecar, peca con premeditación y alevosía. Se llevan a un mundo por delante. Tienen justicia, tienen vida, son hijos de Dios, fueron regenerados, son hijos de Dios. Lo que no saben es que el vivir una vida en pecado, en forma desenfrenada, porque el que peca en forma fortuita o casual, eso es entendido por Dios, más no aceptado, pero es entendido. Pero el que tú hagas planes y proyectos para pecar, haces planes y proyectos para pecar, eso no es entendido ni aceptado por Dios. Pecas con premeditación, alevosía. El estar en ese terreno es una burla, es un engaño. Estás tratando como de engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. De burlarte de Dios. Dios no puede ser burlado. De chantajear a Dios. Dios no puede ser chantajeado. Juegas con la gracia, no sabiendo que la gracia exige más que la ley. Después te explico eso. Entras en el terreno del libertinaje. Lo que la gente no sabe es que estar allí repercute en forma negativa para esta vida y para la que viene. Oído, repercute para esta vida y para la que viene. Claro, como no hay un conocimiento preciso y conciso y detallado desde el punto de vista escatológico de qué es lo que va a pasar con la iglesia, por dónde la iglesia va a pasar, dónde va a estar la iglesia cuando sea trasladada, porque yo creo en el arrebatamiento de la iglesia y hay quienes no creen. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia y puedo demostrar bíblicamente que si hay un arrebatamiento de la iglesia, que no se confunde con la segunda venida de Cristo para establecer el reino, que son dos eventos totalmente diferentes. Allá los que no creen en esto. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada, sea que usted esté vivo, sea transformado, sea que esté muerto, sea resucitado, usted va a ser presentado ante el tribunal de Cristo, lo que Pablo llama vema o vima, que es un tribunal que le dará lugar a un juicio no para condenar, sino para galardonar. Ese fue el término que utilizó Pablo, vema o vima. Si Pablo hubiese utilizado el término criterium, pues estamos hablando de un tribunal que le dará lugar a un juicio para buscar culpable, para que haya una condenación, que fue el término que se utilizó para el juicio del gran trono blanco. Pero aquí estamos hablando del vema, del vima, del tribunal de Cristo. La iglesia va a ser juzgada. La Biblia te habla de 5 juicios. El juicio de los ángeles caídos, el juicio de la nación de Israel, el juicio de los gentiles, el juicio del gran trono blanco y el juicio de la iglesia. La gente escatológicamente no sabe que va a estar presentada, que usted va a estar al frente de Jesús, person to person, personalmente Jesús va a estar contigo allí al frente y vas a ser juzgado por él. Vete a YouTube. En YouTube hay un estudio que doy completo acerca de lo que es el tribunal de Cristo. Así ponga el tribunal de Cristo, doctor, maestro José Diseño, y ahí te doy, explico todo. En ese tribunal vas a ser juzgado y se te va a juzgar no la vida de pecado en la que tú viviste, en forma desenfrenada, descarada, con premeditación, alevosía. No se va a tomar en cuenta el pecado porque el pecado, el juicio no es para condenar, sino para galardonar. Pero sí se va a tomar en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado en la que viviste. Oiga, se va a tomar en cuenta eso, lo inútil que fuiste por causa del pecado en la que viviste, o lo útil que fuiste en la obediencia, en la humillación, en la sumisión, en la sujeción y en la obediencia que tuviste en las demandas de Dios. Caminaste en la perfecta voluntad de Dios y Dios pudo desarrollar en ti su propósito eterno. Vas a recibir galardones.
¿Lo dice Pablo? Sí. Pablo dice que el vivir una vida de pecado, desenfrenada, con premeditación y alevosía, hace proyectos y planes, eso repercute en forma negativa para esta vida y para la que viene. Cosa tremenda que en esta vida no serviste, fuiste inútil, y cosa tremenda que en la que viene no vas a tener galardones tampoco. Fíjese lo que dice Pablo en la primera carta a Corintios. El capítulo 9, verso 24 al 27, esto no se lo está inventando el maestro José Briceño. Esto es una verdad de reino, una verdad verdadera, está plasmada en el texto sagrado. Te lo voy a leer y te lo voy a explicar para que veas que no estoy jugando al evangelio ni al ser maestro, no, yo sé a que Dios me llamó. Cito. Primera carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27. Dice así, cito. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Está preguntando Pablo, esto en forma interrogativa, pregunta. Entonces Pablo dice, corred de tal manera. Ese término de tal manera tiene que ver con principios de reino. No como a ti te dé la gana, no como tú quieras. Es como Dios dice que debes correr. Corred de tal manera que lo obtengáis. Hablando del premio. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Aquí tenemos el principio de conveniencia, que más adelante lo vamos a hablar. De todo se abstiene. De todo aquello que te perjudique para correr la carrera en forma legal. Ellos son la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ya ahí Pablo se cuenta al maestro Briceño, te cuento a ti, tú, yo, todos los que formamos en el cuerpo de Cristo, debemos tener esta verdad en clara, presente, pero nosotros una incorruptible. Así que, por lo que les vengo diciendo, yo de esta manera corro, ya Pablo está hablando de él, yo de esta manera corro, no como a la aventura, tengo una visión. No soy un advenedizo, no soy un delincuente en el cuerpo. Tengo una visión, hay un propósito. Estoy claro en el asunto, estoy claro en el llamado que me hizo Dios y para qué Él me llamó. Entonces yo estoy claro en esto. No soy un advenedizo, no soy un barco a la deriva, no soy un delincuente entre la iglesia, no estoy perdiendo el tiempo, no soy un inútil. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, ya está hablando del pugilista, del boxeador. Pablo está hablando del boxeador, del pugilista. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, me subo a un cuadrilátero a estar tirando golpes al aire. Para ganar un premio no voy a tener ninguno. ¿Por qué? Porque no tengo un contrincante. Entonces dice, no como que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Aquí está hablando del enkaratein, del término griego que Pablo utiliza para hablar del dominio propio. Que enkaratein, que esto es dominio propio, tiene que ver con la fuerza de la voluntad. Eso que te lleva a ti a tomar decisiones sabias en la vida, que vayan acorde a los principios del reino y que vaya acorde de demostrar cuánto amo a Dios y cuánto honro a Dios y cuánto soy yo agradecido de Dios. Así que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, yo no me dejo dominar de él. Mis pasiones no son mi dueño, yo domino las pasiones, yo soy Señor sobre ellas. Yo primeramente están los principios del reino, el mandamiento de Dios, Dios por delante antes de darle lugar a mis pasiones. Entonces Pablo dice, no sea
que habiendo sido heraldo, oígase la palabra heraldo, término heraldo, que es predicador, anunciador de las grandes verdades del reino eterno. En el caso de maestro, después de haber sido maestro, óigame, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está hablando de una autoeliminación. Yo mismo vengo a ser eliminado. Presta atención al mensaje de Pablo. Óigalo. El término yo mismo que Pablo utilizó en el pasaje tiene que ver con una autoeliminación. O sea que no se da la eliminación que viene de parte de Dios en el sentido de que Dios toma una decisión, sino que la decisión que Dios tomó es porque tú mismo estás tomando decisiones que van ajenas al propósito de Dios en la vida. El término eliminado que Pablo utilizó en forma personal en referencia al ejercicio del ministerio, porque eso es lo que Pablo viene hablando, es adoquino, A-D-O-K-I-N-O, adoquino, que indica rechazado, reprobado por su mal testimonio, con pérdidas de recompensas eternas. En el futuro está hablando en el tribunal de Cristo. Señores, el vivir una vida en pecado, y porque hacer planes y proyectos, porque a mí el propósito de Dios en mi vida no me interesa, no me importa. Esa es la obstinación, el sentido de obstinación, el sentido de terquedad y el sentido de transigencia que una persona pueda caminar. O sea, eso no tiene sentido, no tiene sentido. De modo que debemos, uno, porque amo a Dios; dos, porque yo honro a Dios, quiero honrar a Dios; tres, porque soy agradecido; y cuarto, porque el propósito de Dios en mi vida para mí vale mucho, vale bastante. Son cuatro, por ahora van 4 razones, señores, que me deben a mí impulsar, a motivar, a vivir una vida en santidad. Oiga. Una persona me llama y me dice: maestro, escuché a un hombre hablar acerca del don de la salvación. Y él decía que es eterno, que es imposible que una persona que haya sido justificada y vivificada, justificada y vivificada, y haya sido regenerada, que todo esto se le llama salvación según la soteriología, él pierda esa condición, ese estado en el que ya está salvo. Es imposible. Y él decía que independientemente en la vida de pecado en la que tú estés, tú eres salvo. O sea, eso me da el sentido de salvo, siempre salvo. Decía la hermana me lo decía a mí. Y yo no veo justo, continuó ella diciendo, no veo justo, maestro, y le estoy llamando porque quiero que usted me dé una explicación del asunto. No veo justo que en mi caso, decía ella, me esfuerzo para vivir una vida de santidad, para lograr la salvación, y no veo justo que este hombre diga que independientemente como estemos en santidad o en pecado, vamos a ser salvos después de haber sido justificados, vivificados, regenerados, y que pasamos a ser hijos de Dios. Independientemente de lo que hagamos, somos salvos. Entonces yo no veo justo que me estoy esforzando para ser santo, para alcanzar la salvación, y los que no lo hacen alcanzan también. ¿Qué usted opina? Yo solo le presenté y le expresé esta verdad. No me fui a fondo, porque es un tema muy delicado, hay que explicarlo bien. Si salvación se pierde o no se pierde, eso hay que explicarlo bien, el por qué se pierde o por qué no se pierde.
Pero solo le dije esto, y quiero que usted se lleve esto en su espíritu. Si lo que a ti o a mí nos motiva el vivir una vida de santidad es el temor de perder el cielo y el temor de irnos al infierno, nuestro motivo no es correcto. Eso es una santidad que emana de motivos incorrectos. Por tanto, no se puede considerar santidad genuina el que tú te cohibas de hacer lo malo porque tienes miedo de perder el cielo y tienes miedo de irte al infierno. Eso no es santidad. Porque si no hubiese cielo y no hubiese infierno, no te detiene nadie. Nadie te detiene. O sea, a ti no te motiva, te inspira y te lleva a vivir en santidad el amor que sientes por Dios. Cuánto tú amas a Dios y lo agradecido que tú estás del amor que Dios tiene por ti. A ti no te motiva a vivir en santidad y te inspira es el deseo de honrar a Dios. A ti no te motiva y te lleva a vivir en santidad, el ser agradecido por todas las cosas que hemos recibido de Él y las que vamos a recibir. A ti no te motiva el vivir en santidad, el propósito que Dios puso en mi vida, que es tan, el hecho de que me haya llamado, de que me haya escogido entre tanta gente, porque fuera de este salón hay gente con mayores capacidades y virtudes que las mías, yo lo sé, con mayores capacidades que las que tiene Maestro Briceño, pero a Dios le dio la gana, y perder usted el vulgo, no la seriedad, el vulgo, a Dios le dio la gana que fuera yo. Porque no me había engendrado mi padre, ni me había concebido mi madre cuando ya Dios me había escogido para ser maestro de las naciones. Y cuando nazco, Dios me guarda desde el vientre de mi madre, porque cuando mi madre se enteró que yo estaba embarazado, mi padre le dijo que me abortara. Y mi madre lo quiso hacer, pero mi abuela, mi madre materna, le prohibió y le dijo no. En esos tiempos se respetaba mucho la palabra de una madre y de un padre. Y me preservó Dios como preservó a David, como preservó a Moisés, como preservó a Jesús. Me preservó para su propósito eterno, para este llamado. Dios me cuidó de muchas enfermedades en mi niñez, me cuidó de un abandono de una madre a los 5 años. Me guardó, puso al frente a una anciana, la madre de mi madre, para criarme hasta verla morir, pero ya estaba criado, casado. Y Dios me ha guardado de enfermedades terminales en mi adolescencia, ahora mismo. Fui librado del COVID, casi muero, pero Dios me libró. ¿Por qué? Porque además de ese llamado que me hizo, me dio un propósito que vale tanto como el llamado. Porque si yo descuido el propósito, descuido el llamado. Pero para mayor fuerza, si descuido el propósito, descuido la vida. Porque lo que le da sentido a la vida del Maestro Briceño acá en la tierra es el propósito que Dios puso en él. Porque hasta que Dios no cumpla en el Maestro Briceño lo que dijo que iba a hacer, él no se va a morir, se va a mantener. Entonces, hermana, perdone, le dije, termino. Usted está muy desubicada. Porque la santidad en la cual se está viviendo es por opresión, es por intimidación, hay un control, hay una manipulación, hay una intimidación. Dios no trabaja así, eso es terreno satánico. Dios no manipula, ni controla, ni intimida. Dios persuade en amor, te enamora, te presenta la verdad y tú decides hacerla tú abajo, la dejas, tú decides. Ese es Dios. La quinta razón por la cual debo, no es que tengo, oído, en Dios nada es obligado, el cual yo debo ser santo. Eso debe emanar de mí, Es por sentido de conveniencia. ¿De qué usted habla, maestro? Pablo lo presenta en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, versos 12 al 13, y en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, verso 23. Mire, un hombre con el carácter ajustado a las demandas de Dios
siempre tendrá sentido de conveniencia. Siempre. Cuando lo que está escrito en el texto sagrado en relación a las demandas de Dios, cómo Dios quiere que tú te muevas, el propósito de Dios en tu vida. Cuando tienes conocimiento del pensamiento de Dios, eso que está plasmado en el texto sagrado, siempre vas a tener sentido de conveniencia, siempre. ¿Qué quiere usted decir eso? Cuando hablamos de sentido de conveniencia, estamos hablando de que es cuando sabemos del punto en sabiduría, en prudencia, en sensatez. Sabemos tomar decisiones sabias, evitando que la vida se nos desmorone, se nos desbarate, se nos destruya. Una persona que tiene el carácter ajustado a las demandas de Dios, al pensamiento de Dios, al texto sagrado, él sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. ¿Sabe? Y por tal sentido, por ese sentido de conveniencia, de que se siente y dice, espérate, me conviene lo que me presentan, las ofertas que me presentan las tinieblas, el mundo, las circunstancias, me conviene. ¿Tiene esto relación con el propósito de Dios? ¿Atenta esto en contra del propósito de Dios, en contra de la santidad, en contra de la honra, en contra del ser agradecido, en contra del amor que debo sentir por Dios? Atenta. ¿Atenta esto en contra del pensamiento de Dios? Cuando tengo sentido de conveniencia, eso me lleva a vivir una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida. Pablo tuvo siempre un sentido de conveniencia, siempre lo tuvo presente. Y esto lo llevó a ser un hombre triunfador, exitoso en la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú seas un hombre de triunfo, de éxito. Entendiendo que el triunfo y el éxito y el triunfo no tienen nada que ver con ausencias de problemas, de pruebas, de tentaciones, de vicisitudes, de desajustes financieros, de posibles enfermedades, de pérdidas de familia en relación al luto, muerte de un familiar. Eso no es éxito. El éxito es cuando nosotros depositamos la fe en una palabra que Dios nos dio, caminamos según los principios del reino, y el Espíritu Santo, en la fe que depositamos en esa palabra, interviene y solventa todos esos problemas, todos esos flagelos, y pasamos al otro lado. Eso es éxito. Somos triunfantes. Éxito es cuando libras las batallas, cuando libras las luchas, no las guerras. Porque la iglesia no está en guerra, la iglesia está en batalla, en lucha. La guerra ya la libró Cristo. Pablo tuvo sentido de conveniencia. Y esto lo llevó a ser un hombre triunfador, en éxito en la vida. Él dijo, eso está escrito en la primera carta a Corintios, que escribe Pablo, el capítulo 6, versos 12 al 13. Pablo dijo, cito, todas, hablando todas es todas, las cosas me son lícitas, o sea, permitidas. A mí ninguna de ellas Dios me dice, Dios me obliga a no hacerlo. Dios no interviene para que no lo haga. Solo está el texto sagrado, solo están los principios del reino, está presente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿De qué está hablando? De las que atentan en contra
de Dios y de lo que todo lo que se relacione a Él. Si lo que me presenta la vida y las tinieblas atenta en contra de Dios, de su santidad y de su propósito, no lo voy a hacer. Primera carta a Corintios, capítulo 10, verso 23, Pablo dice, cito, todo me es lícito, vuelve otra vez Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo voy en pro activando el dominio propio en Karatein, tener fuerza de voluntad para decirle no a lo que no edifica, a lo que no construye, a lo que no es beneficioso, a lo que no aporta para mi vida, para mi familia, para el propósito, para mi comunión, para mi intimidad con Dios. Le voy a decir no. Mire, le voy a dar un ejemplo, una verdad paralela. Le voy a dar una verdad paralela. A veces, me levanto en la mañana, ya a las 4 yo estoy de pie. Me levanto y me preparo para la actividad del día. Suelo a veces salir al frente de mi casa. Y lo primero que puedo ver es el vecino del costado, del lado, el diagonal, al frente de mi casa. A esa hora con un cigarrillo en su boca. Por ende, en su boca, fumando. Con un cigarrillo, fumando. Metiéndole al cuerpo nicotina y alquitrán. Destruyendo, apuñalando su corazón, sus pulmones, su sistema completo, su cuerpo. Señores, el hacer eso es no tener sentido de conveniencia. Es un sentido de intransigencia, de obstinación y de terquedad, sabiendo que eso te destruye y lo consumes. Por decir algo, el tabaco. Tienes la droga, unos que ya cayeron en droga. Y para usted de contar. Entonces, el no tener cuidado de lo que yo consumo, al saber que lo que estoy consumiendo destruye mi cuerpo, mi vida, y sé que lo que estoy consumiendo me está taladrando, es un puñal que me estoy metiendo a mí mismo, me estoy apuñalando yo mismo. Eso es no tener sentido de conveniencia. Y esto es una verdad paralela para que usted vea esto, lo que Pablo quiere presentar. Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia en contraste a lo que conviene. Porque yo lo voy a leer. Romanos 1, versos 28 al 32. Miren lo que dice Pablo, cito. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí está, sentido de conveniencia. Ellos no lo tenían, que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas que no convienen? Ellos estaban atestados en todas haciendo cosas que no tienen nada que ver con la justicia, estando atestados de toda injusticia. Mire lo que no conviene, dice Pablo: fornicación, que tiene que ver con cualquier acto de inmoralidad sexual, cualquiera que sea, porque eso es lo que significa la palabra fornicación. Todo acto sexual ilícito delante de Dios, aun dentro del matrimonio, se puede cometer la fornicación. Porneia, la palabra. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia
y homicidios, contiendas, están llenos de engaños, están llenos de malignidad, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias. Oído, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ellos hacen planes y proyectos para entrar en todos estos que acabamos de hablar, que acabamos de presentar, que está en contra de los principios del reino y que Pablo lo dice que lo hacen porque no tienen sentido de conveniencia. Mire, David, el rey David, tuvo sentido de conveniencia. Esa experiencia que él tuvo, que caminó en la tragedia, porque para él fue una tragedia muy grande, él lo vio así, el haber caído con la mujer de Urías, con Betsabé, hacer planes y proyectos para pecar, y que cometió, algunos cuentan que son 7 pecados que cometió David. David sabía que por sentido de conveniencia, reitero, después de la caída que tuvo con Betsabé, él sabía que todas las tentaciones que venían a él para desviarlo del propósito de Dios no le eran favorables. No me son favorables. Por tanto, rechazó, porque una persona que tiene sentido de conveniencia rechaza inmediatamente la tentación. Dice no. La tentación que viene sin planes y proyectos, que llegó, que el mundo y las tinieblas te ofrecen, dice no. Hay quienes no pecan porque el mundo les presenta las oportunidades y las tinieblas lo tientan, sino porque ellos mismos, por su propia concupiscencia, son conducidos a eso. Ni el diablo ni el mundo tiene que ver con eso. Ellos mismos se lanzaron a eso. Vienen a Dios, Señor, tú sabes que el diablo, dice el diablo, yo no tengo nada que ver con lo que hizo, nada. Yo ni lo tenté. Él con su propia concupiscencia se fue. Yo no lo tenté. Porque hay quienes son conducidos a eso porque Satanás te tienta. El mundo te presenta las oportunidades. Hay quienes ni el mundo ni el diablo están por allí. Ellos mismos hacen planes y proyectos para pecar. Son descaro. Son descaro. David rechazó todas esas cosas, todas las tentaciones que vinieron a él. Oiga esta verdad, ministrando al alma. David le ministra al alma, usando el sentido de conveniencia, convencido en su espíritu de las verdades del reino eterno, convencido su espíritu que todo lo que el mundo te ofrece y las tinieblas te ofrecen no aportan para nada. Porque tuvo una experiencia cuando pasó con lo de Betsabé, tropezó, pero no estoy dispuesto, David dijo, a tropezar con la misma piedra ni con el mismo pie. No lo voy a hacer. Espérate, no lo voy a hacer. Tengo sentido de conveniencia, yo no voy a caer en lo mismo. Punto. Se ministró al alma. David. Me llama la atención que David fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios antes
y después de pecar. Dios dice que David es conforme a su corazón. Y después que peca, dice que David es conforme a su corazón. Porque cuando yo caí, por A o por B caí, pero me levanto y esa caída me lleva a tener experiencias a mí. Alguien dijo que una derrota nos enseña más que miles de victorias. Porque las victorias nos llevan a celebrar, las derrotas nos llevan a reflexionar. Una derrota nos enseña más que miles de victorias, porque las victorias nos llevan a celebrar, las derrotas nos llevan a reflexionar. Espérate, ¿qué pasó aquí? Ese fue David. David dijo, no, espérate. No voy a tropezar con la misma piedra y menos con el mismo pie. Ni voy a tropezar más con más piedra ni con más pie. No lo voy a hacer. Y mire lo que lo que David dice. Salmo 103, verso 1 al 5. Cuando lo leí yo dije, wow, qué fuerza, qué verdad hay acá. Cito: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Wow. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Wow. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, alma mía, Jehová. Mire, lo que más me llama la atención es que David, con un espíritu muerto en cuanto a vida eterna, porque David no tenía la justicia ni la vida que tú tienes. David no fue regenerado. David estaba de otro lado de la cruz. No había muerto Jesús en la cruz todavía. No había regeneración, había la expiación. No se daba lo que llaman la redención, se daba la expiación. Por tanto, el hombre no podía ser regenerado. Y David, con un espíritu muerto, la simiente satánica estaba en su espíritu, que es el pecado, y la naturaleza satánica estaba en su espíritu, que es la muerte. Con todo y eso, con un espíritu muerto, le ministra un alma que estaba latente. Nosotros, con un espíritu lleno de vida de Dios, tenemos justicia, tenemos vida, fuimos regenerados, somos hijos de Dios, tenemos morada, el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, que David no lo tenía. Tenemos la palabra. Tenemos el auxilio de Dios, de que no permite que Satanás nos tiente más de lo que podamos resistir. Y con todo eso nos dejamos dominar por un alma que está entronada y que está viciada por no ser perfeccionada o santificada por Dios. Porque por cualquier razón se nos presentaron las verdades del reino, pero no le prestamos atención a eso. Pablo habla y trata el suicidio del alma. La Biblia te habla del suicidio del alma. Porque el estado de pecado que estaba en el hombre caído en Adán fue crucificado en la cruz.
Ahí se resolvió todo en la cruz. Tetelestai, consumado es. Y se hizo una verdad en la resurrección. Pero se clavó en la cruz. El estado de pecado se clavó en la cruz. Fue crucificado fue crucificado en la cruz, pero las obras de pecado las tengo que crucificar yo. Vuelvo a repetir, el estado de pecado que me condenaba fue crucificado en la cruz, pero las obras de pecado las tengo que crucificar yo. Entonces, cuando entiendo a Pablo, ¡ping!, cuando te habla del suicidio del alma, donde Pablo dice que soy yo el que tengo el llamado a suicidar el alma. Lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y en reciprocidad lo voy a amar a Él. Y se entregó a sí mismo por mí. Yo voy a suicidar el alma. Colosenses, el capítulo 3, versos 5 al 7 dice: haced morir, cito, haced morir pues lo terrenal en vosotros. No le pidas a Dios que te quite nada. Tú lo tienes que dejar. Ya Él te quitó el estado de pecado. Cuando aceptaste el plan de salvación, el estado de pecado que estaba en tu espíritu, Dios lo estirpa, lo derramifica, lo saca, lo quita y lo pone sobre Jesús. Y agarra la justicia que está en Jesús y la pone sobre ti. Quita la muerte que estaba en ti y la pone sobre Jesús. Y quita la vida que estaba en Jesús y la pone sobre ti. Ya Dios hizo el trabajo en el espíritu. En el alma lo tienes que hacer tú. No le digas a Dios que te quite la mujer que tienes, porque Él no te la dio, el amante. Esa mujer que tienes, esa amante que tienes, porque Él no te la dio. ¿Quién la buscó? Tú, déjala tú. No le quites a Dios no le pidas a Dios que te quite la pornografía. No, quítatela tú. Tú tienes que suicidar el alma. Yo tengo que suicidar el alma. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿De qué está hablando Pablo? Aquí te las mienta, te las nombra. Fornicación, toda inmoralidad sexual, tú la tienes que hacer morir. Suicidar, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? ¿Por qué idolatría? Porque ocupan el lugar que le pertenece a Dios. Cuando todo esto, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y las avaricias están en el lugar que le corresponde a Dios, y entonces pasa a ser un ídolo en tu vida. Por eso dice que son idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está hablando de los hijos del diablo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. Pero eso ya tienes que dejarlo. Oído que cuando dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los hijos de desobediencia son los hijos del diablo. No estoy hablando de los hijos de Dios que están en desobediencia, no, porque te lo dice la ilación del pensamiento, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, ¿vio? Vosotros, ya está hablando del creyente, la iglesia. Porque no esperes que la ira de Dios venga a ti a castigarte, a quitarte la suegra, a quitarte el hijo, a quitarte la plata, a quitarte el dinero, a quitarte el trabajo, a quitarte el carro. Dios te va a quitar todo lo que te dio porque estás en pecado. Dios no te va a quitar nada. Tú lo puedes perder por el pecado, pero Dios no te va a quitar nada. El que no siga recibiendo de Dios bendiciones, herencias, el legado, eso es otra cosa. Porque no tienes capacidad para seguir recibiendo, Dios detiene. Pero no te va a quitar lo que te dio ya. Tú lo pierdes, tienes que dar en cuenta a Dios por eso.
Bajo un sentido de conveniencia, Pablo insta a Timoteo que se ejercite en la piedad, bajo un sentido de conveniencia. Cito, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6 a 7, dice: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Me llamó la palabra ejercítate cuando la busqué en el griego, tal como se escribió en el original. El término ejercítate es un verbo derivado del término en griego gimnasio. Vamos al gimnasio. Etimológicamente el texto en el griego le da un sentido más amplio, por lo cual Pablo lo que le quiso decir a Timoteo fue, mira el mensaje de Pablo. Timoteo, y el mensaje de Pablo y de Dios para ti, para mí. Timoteo, Briceño, Pedro, Juan, Andrés, Lucas, María, Petra, Abe. Entrena tu alma en forma integral con vista a la piedad para que puedas tener sentido de conveniencia y puedas discernir entre el bien y el mal y puedas discernir y entender qué te conviene y qué no te conviene. Es decir, lo que le quiso decir claramente Pablo a Timoteo fue: engruesa y fortalece los músculos de la santidad para que ante las tentaciones del alma y las ofertas engañosas de la vida puedas ser resistente, teniendo sentido de conveniencia, desarrollando el dominio propio, pasando a ser cabal en el reino, y Dios pueda llevarte a cabo en ti su propósito eterno, y Dios pueda ascenderte y promoverte en su propósito eterno. Hay puertas que Dios quiere abrir y no las ha podido hacer porque tú las estás cerrando, o no estás dando lugar para que Dios las abra. Mire, la puerta que Dios abre nadie la cierra, y la puerta que Dios cierra nadie la abre. La fuerza de la voluntad es tan determinante que lo que Dios no puede hacer, tú lo puedes hacer. ¿Qué? La puerta que Dios abra, nadie la cierra, y la puerta que Dios cierra, nadie la abre. Pero cuando tú tomas decisiones que no son sabias, que van acorde al reino al principio, tú haces que Dios cierre aquella puerta que Él abrió. Porque el único que puede abrir las puertas y cerrarlas es Dios, nadie más. Solamente mi decisión es lo que va a llevar a que Dios siga abriendo puertas o que Dios siga cerrando puertas. Es mi decisión. Sentido de conveniencia. El simple hecho de entender que lo que me ofrece el mundo y el tentador destruye el propósito de Dios en mi vida y las demás cosas es suficiente para tener un sentido de conveniencia y accionar en el dominio propio y no optar por estas cosas y decidir por aquellas que le agradan a Dios y me mantienen en su propósito, siendo de bendición para mi vida. Mire, yo he sido testigo de hombres de Dios que no tuvieron un sentido de conveniencia y por tal causa no tuvieron dominio sobre las vanaglorias de la vida, igual decir la sed de prestigio, sobre la codicia por el dinero, sobre la inmoralidad sexual, y se dejaron llevar por estos flagelos y fueron traspasados de muchos dolores, perdiendo el derecho de ejercer el ministerio. Perdieron su hogar, perdieron salud, perdieron dinero, perdieron la vida, entre otras cosas. Fui testigo
de un hombre, un cantante venezolano, una cosa impresionante. Te reservo su nombre. Él cantó con la orquesta de Milán. Cuán grande es él. Un tenor, una cosa impresionante. Señor mi Dios, al contemplar el cielo. No, cosa con las orquestas de Milán lo acompañó. Los que estaban allí, que tocaban al estilo de Pavarotti y de todos ellos, quedaron sorprendidos a ver cómo ese hombre tenía una voz tan impresionante y la gracia de Dios sobre él. Yo fui su consejero, su guía, su ayuda. Después del Espíritu Santo lo ayudé mucho. Pero él tenía o tuvo problemas de homosexualidad antes de aceptar el plan de salvación. Estando en el plan de salvación, él se regeneró, cambió, buscó, pero cayó en el terreno de la homosexualidad otra vez. Y eran muchas veces que tropezaba con la misma piedra y con el mismo pie. Y caía. Y yo le decía, ten sentido de conveniencia, ten cuidado con lo que estás haciendo. No te creas que porque no has tenido consecuencias negativas, Dios está probando con lo que estás haciendo. Dios ha tenido misericordia de ti, compasión, te ama. No esperes de Dios un castigo, ni juicio, ni un relámpago, ni un trueno del cielo que te destruya. Dios te ama, pero ten cuidado con el diablo, que te está cebando como colocar grano tras grano de maíz al pollo hasta que cae en el encierro. Ten cuidado. Si hasta ahora no has tenido consecuencias negativas que te destruyan por completo y te saquen del curso, es por las misericordias que Dios tiene sobre ti. Ten cuidado. No hizo caso al consejo, lamentándolo mucho. Un día de estos que pasaron me llamó para decirme que estaba contaminado de SIDA y murió como un perro, perdona usted la expresión. Lo vi morir en un lecho, flaco, con diarrea, tumores, vomitando sangre, evacuando sangre. Se lo llevó el SIDA. ¿Por qué? Perdió la vida, perdió todo por no tener sentido de conveniencia. Así. El diablo te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Te lo repito, el diablo te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Todas las manzanas que Satanás te ofrece tienen el gusano por dentro. Así. No se te olvide eso. Todas las manzanas que el mundo y el diablo te ofrecen tienen el gusano por dentro. Ten sentido de conveniencia. Siéntate en el espejo de tu realidad y analiza qué me conviene y qué no me conviene. Hay que tener un sentido, ya lo dije, de obstinación, terquedad, intransigencia, testarudez y ser porfiado y estar cegado ante la verdad para no entender y elegir entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Termino. Cuando alguien recibe de Dios dinero, oye este principio. Cuando alguien recibe de Dios dinero, fama, prestigio, él es ascendido y promovido en el reino de Dios. Dios abre puertas y te mantienes en los principios del reino. Te mantienes en santidad, apartado para Dios. Siempre serás aprobado por Dios para seguir recibiendo de Él las grandes bendiciones, múltiples bendiciones. Pero todo lo contrario, cuando alguien cambia, cuando tú eres una persona que le empiezas a dar mal uso a lo que Dios te dio, a lo recibido de Dios, porque entras en el terreno de la ingratitud, no eres agradecido, pues estás cerrando todas las posibilidades y estás
atentando en contra del favor de Dios, de la gracia de Dios, y estás entrando en terreno de desgracia. No habrá promoción, no habrá ascenso, tus finanzas se van a tierra, tu salud puede irse a tierra, tu familia, tu vida, todo lo puedes perder. ¿Por qué? Porque sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Porque sin santidad nadie verá al Señor, y nadie nos verá en sus finanzas, en su salud, en su familia, en su hogar, en su matrimonio, en su ministerio, en sus bienes, en las puertas abiertas, en la promoción, en ser ascendido y promovido por Dios. Nadie nos verá. No te burles, Dios no puede ser burlado. ¿Ok? Nuestra próxima clase vamos a hablar el otro propósito que te debe conducir a las verdades, a la santidad de Dios. ¿Ok? Se les pide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirte, uno, que ores mucho por mí. Ore mucho por mí. Bastante. Con estos mensajes las tinieblas se están afectando. No cree usted que esto es fácil. Las tinieblas se están afectando, se van a defender. Yo creo mucho en oración. Pide a Dios que envíe ángeles para que me cubran. Cualquier atentado, cualquier incidente o accidente, que cubran a mis hijos, cubran a mi familia en Venezuela, me cubran. Yo creo que yo no tengo autoridad para estar mandando a los ángeles y dándole órdenes a los ángeles, pero sí creo que Dios lo puede hacer. Jesús dijo, si yo pidiese a mi Padre 12 legiones de ángeles, mi Padre los enviaría. Jesús no se tomó la atribución de mandar a los ángeles, sino dice de pedirlos al Padre. 2, comparte estos mensajes, no te quedes con ellos. Vamos, llama a Petra, Juan, a María, abre el grupo, envía estos mensajes al grupo, no te quedes con ellos. Comparte estos mensajes, ayúdame a llegar, a extender las verdades del reino a todo el mundo. Si tienes un canal de YouTube, bájalo y sube el mensaje en YouTube. Multiplica todo esto, no te quedes con este mensaje. Ayúdame a apagar un fuego de la ignorancia, del oscurantismo que hay en la iglesia, de la falta de conocimiento. Ayúdame a apagar ese fuego. No me pises la manguera, no me cierres la llave, ayúdame, sube, vamos. Extiende. Búscate nuevos suscriptores para YouTube, para TikTok, para Facebook, búscalos. Y 3, si puedes aportar una ofrenda para este ministerio, hazlo. Agradezco lo que lo han hecho. Hay una persona que se comprometió conmigo desde Colombia, me dijo, maestro, mensualmente usted va a recibir los diezmos a su ministerio, o las ofrendas a su ministerio. Mensualmente usted lo va a recibir, y no ha fallado, ha cumplido. Mensualmente él aporta al ministerio, otros también lo están haciendo. Hay como 3 o 4 personas que puedo contar que son fieles, mensualmente aportan sus ofrendas al ministerio. ¿Por qué me lo han dicho, maestro? Pablo dijo que seamos agradecidos de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Y nosotros estamos agradecidos, maestro, de su ministerio. Agradecidos, muy agradecidos. No queremos que se detenga por nada, que esto avance. Usted tiene el conocimiento de la palabra, enséñanos, y nosotros Dios nos dio gracia, salud, para producir dinero para sostener su ministerio. Nos vamos a convertir en socios inversionistas en su ministerio. Vamos a aportar para su ministerio, maestro. Y lo están haciendo. De modo que quieres dar una ofrenda al ministerio, hazlo. Que tenemos demandas, sí tenemos. Ni siquiera tienes una idea cuánto demandamos de dinero para seguir trabajando, para seguir enseñando. ¿Cómo lo hacemos, maestro? A través del sistema Seller, lo que llamamos Seller, lo puedes hacer. Mi usuario es mi número telefónico, +1 786 604 3352. Repito, +1 786 604 3352 es mi número telefónico, y lo puedes hacer a través del número. Pones José Briceño, no pongas Briceño, no uses la ñ porque en internet no hay ñ. Coloca José Briceño
Va a ser dirigido a José Briceno con el usuario, siendo el usuario mi número telefónico. De no, pues escríbeme, y hay otras formas de cómo hacerlo. No tienes Celler, bueno, escríbeme o por YouTube, por correo electrónico a mi correo josebriceno71@gmail.com. Repito, josebriceno con C, josebriceno71@gmail.com. Me escribes para preguntarme cuál es otro medio para hacerle llegar una ofrenda. Maestro, pero no tengo cel, no estoy en los Estados Unidos, estoy en A, en B. ¿Cómo le hacemos llegar una ofrenda? Pues yo se la puedo explicar bien, ¿ok? O me escribes por WhatsApp a través de mi número. Estaré agradecido, le estaremos dando un buen uso al dinero, porque sé que eso es producto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu sudor, de tu amanecer. Y líbreme Dios que le esté dando mal uso a tu dinero, al dinero que tú recibes de Dios. Se despide Maestro Briceno hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Doctor y maestro del texto sagrado José Briceno se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.